Segunda de Samuel, en el capítulo 16, quisiera compartirles el día de hoy una historia muy interesante en la palabra del Señor, como todas son interesantes. Pero hay unas que llaman mucho la atención, y esa es una que a mí me llama mucho la atención esta historia. Segunda de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 1. Como lo tengan, lo pueden indicar con un amén. Amén. Y si se puede poner de pie un minuto más, nada más. Dice la palabra del Señor en segunda de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, a un lado del monte dice: he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Háblanos, Señor, conforme a la necesidad que tenemos. Tú sabes nuestra necesidad, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo a través de mí, que en esta hora pueda hablar y ministrar los corazones también de aquellos que están escuchando por internet. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos y te damos las gracias en esta tarde. Gracias, oh Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Esta historia en la palabra del Señor la encontramos en el reinado del rey David, y la encontramos en un tiempo del reinado de David en la cual empezó de picada, iba de bajada. El rey David empezó muy bien en su vida. Sabemos que el Señor lo llamó cuando él era muy joven, y lo llamó del medio del rebaño. Se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre, una familia humilde, y un joven en el cual sus hermanos, al parecer, conforme podemos deducir a través de las historias de la Biblia, a través de su vida, que ni su papá quizás ni sus hermanos le tenían mucho aprecio a David. Era como el patito feo de la familia, que así lo podemos decir. Y entonces vemos cómo el Señor lo llama a este joven, porque siempre recordemos, hermanos, que el Señor no mira las apariencias. El Señor no ve las circunstancias en las cuales nosotros estamos. Podemos venir de familias muy humildes, podemos realmente, quizás nadie pueda dar un penny por nosotros o un peso por nosotros, y quizás nuestra apariencia no sea tan atractiva, si podemos decirlo así. Pero ¿sabe qué? El Señor siempre mira el corazón de la gente. El Señor ve el corazón de la gente y ve qué tipo de corazón tiene esa persona. Y el Señor ve si tiene un corazón que lo ama, un corazón en el cual está siempre allí apegado a su presencia, y con ese deseo de poder servirle a Dios. Gloria a Dios. Y al parecer parece ser que David era una de esas personas, un joven. Y es interesante también saber que era un joven el rey David cuando fue llamado. Y después, cuando lo llama el Señor, pasó un tiempo. Cuando va el profeta Samuel a la casa de su papá para poder ungirlo, ya conocemos la historia. Y después de eso pasó un largo tiempo, hermanos, para que David se cumpliera lo que el profeta le había dicho a David. Pasó muchos años.
para que fuera rey. Pero lo que quiero compartirles más que nada para la introducción de este mensaje es que el rey David empezó desde muy abajo en su vida espiritual o en su vida, en lo que es los logros de su vida, y empezó a subir. Después sabemos que después de que el profeta Samuel lo ungió como rey, después hubo la hazaña de Goliat, que lo cual él fue, ¿verdad? Y se atrevió a enfrentar a este gigante, a pesar de que todo el ejército de Israel no tenía el valor para poder enfrentarlo. Y ya conocemos la historia que con una piedra lo mató básicamente, con la ayuda de Dios. Y después vemos que anduvo huyendo del rey Saúl por muchos años también. Por muchos años. Y después dice la palabra de Dios que fue hecho rey. Empezó a ser hecho rey, lo hicieron rey de Judá. Y empezó a reinar en un pedacito del pueblo de Israel, en una parte pequeña de Israel. Pero después dice la palabra que después llegó a ser rey de todo Israel, como le había profetizado el profeta Samuel. Y podemos ver, hermanos, que empezó el rey David a subir hasta la mera cima. Llegó a lo más alto, llegó el rey David. Pero ¿sabe qué? Después de que llegó a lo más alto, empezó a decaer. Dice la palabra del Señor que mira, ¿cómo dice la palabra? Dice, mire que el que está firme, mire que no caiga. Le he dicho anteriormente que nosotros muchas de las veces, ¿saben qué? Muchos de nosotros en el camino del Señor hemos empezado y empezamos muy bien. Empezamos bien gozosos, empezamos en el Señor con unas ganas, con un deseo de servirle a Dios, pero conforme pasa el tiempo, nos vamos apagando, nos vamos cayendo poco a poco. Y mucha de la gente después de algún tiempo ya no quieren venir a la iglesia, ya no les importan las cosas del Señor, pero al principio era todo muy con ese amor como el Señor. Pero llega un tiempo en el cual empezamos a decaer. Y parece ser que en la vida de David, esta fue la historia de él. Empezó a decaer, hermanos, empezó desde que llegó a la cima. Después empezaron con los problemas. Le empezó a fallar a Dios. Ya conocemos la historia, ¿verdad? De Betsabé. Después conocemos la historia de que, entre otras cosas que hizo mal. Pero en esta parte que estamos leyendo de este capítulo, aquí ya vemos cuando David estaba realmente en decadencia. Y aquí en la historia cuando su hijo le empezó a robarle el reino a David. Su propio hijo se rebeló contra el rey David. Su propio hijo. A consecuencias, dice la palabra del Señor, del pecado, de lo que él había hecho, fue una consecuencia de las muchas que tuvo, del por qué le pasó esto. Pero aquí vemos, el contexto es que David se encuentra huyendo. David se encuentra huyendo de su hijo, porque su hijo Absalón lo quiere matar. ¿Hasta qué punto es? ¿Hasta qué punto puede llegar la maldad, el pecado de la gente? Dice, su propio hijo quería matar a David, hermanos, solamente por la ambición de querer ser rey. ¿Cómo es que la gente, ¿sí ven? La gente sin Dios, la gente que se encuentra fuera del Señor, somos gente, hermanos, totalmente decaída. Que no nos importa lo que tenemos que hacer para poder lograr nuestros propios logros. Absalón no se tentó el corazón e hizo lo que tuvo que hacer, y sí fue rey, hermanos,
El Salomón sí fue rey en un lapso de tiempo, y en ese lapso de tiempo que fue rey, David, su padre, tuvo que huir porque su hijo lo quería matar. Y entonces allí empieza esta historia. David tuvo que huir de Jerusalén, donde él reinaba, donde él estaba, porque su hijo venía a matarlo, o venía con todo un ejército para poder usurpar completamente el reino de David. Y aquí empieza la huida de David de Jerusalén. Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, en otra versión dice el monte de los olivos, que se encuentra a un lado de Jerusalén. Ahí está el monte de los olivos, no está muy lejos, se puede ver desde la ciudad de Jerusalén, se puede ver el monte de los olivos. Y dice que cuando él iba subiendo, y cuando ya iba bajando, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. ¿Quién era este personaje? ¿Quiénes son estos personajes? Siba y Mefiboset. Todos aquellos, yo pienso que a lo mejor algunos de ustedes ya saben quiénes son estos personajes, pero por si no saben, se lo quiero recordar. Mefiboset fue el hijo, uno de los hijos de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y Jonatán y David eran muy apegados, hermanos. David y Jonatán eran pero bien amigos. Eran uña y carne, como decimos nosotros. Se querían mucho, eran bien camaradas ellos. A pesar de que Jonatán sabía de que David iba a ser el próximo rey. Y ¿saben qué? Jonatán era el que era el heredero del reino de Saúl, de su padre. Pero Jonatán es un ejemplo a seguir. A Jonatán no le importó eso, hermanos. Él sabía que Dios había escogido a David, y aún así él sabía y él reconocía eso, y no se puso a pelear sobre esa situación, sino que simplemente él abrazó el propósito, la voluntad de Dios, que en ese momento era para la vida de David. Y aún así él, a pesar de que era hijo del rey Saúl, él lo protegió, lo amó, hermanos, y lo ayudó tanto a David. Así debemos ser nosotros, hermanos, con nuestros hermanos. ¿Sí? Así debemos de ser nosotros. No como Absalón, ese hijo desobediente, ese hijo rebelde, que quería a veces matar aún a su propio padre. Hermanos, y entonces este Jonatán tenía, me imagino que varios hijos, pero dice la palabra del Señor que tenía uno que se llamaba Mefiboset, que cuando la criada, la cual lo cuidaba, dice que de repente venía el ejército, creo que fueron de los filisteos, o el ejército con lo cual luchó el rey Saúl, y dice que venía para poder destruir todo. Y dice que esta mujer, esta criada, agarró a Mefiboset, el hijo de Jonatán, lo agarró y lo montó a su mula, o a su caballo, a su asno, y dice que corriendo se le cayó y quedó paralítico Mefiboset. Y dice la Biblia que Mefiboset, después de algún tiempo, pues estaba allá, se fue a vivir a Lodebar, se llamaba ese lugar. Y se encontraba allá, hermanos, ese significa la ciudad del olvido. Se encontraba Mefiboset allá en la ciudad del olvido, allá todo pues triste, me imagino, deprimido, allá donde nadie lo quería, en el olvido estaba Mefiboset. Pero dice la palabra de Dios que cuando David fue hecho rey,
que él en su corazón le dijo a su gente cercana: ¿no habrá por allí una persona, alguien de la casa de David que quede, en lo cual yo pueda hacer misericordia? Y dice la palabra del Señor que Siba, mandaron llamar a este hombre, que era uno de los que trabajaban para el rey Saúl. Dice que lo mandaron llamar y que le preguntó, y dice la Biblia que este hombre le dijo: existe uno que se llama Mefiboset, que está viciado, que está paralítico, y allá se encuentra en la ciudad del olvido, allá está en Lodebar. Al instante, David le dijo: háganlo traer a este hombre, porque quiero hacer misericordia con la casa de Saúl. Aquí estaba David, hermanos, aquí estaba David en su mero apogeo, podemos decir, de su reino, de su vida, y era un hombre de Dios. David fue un hombre de Dios, tuvo sus errores, sus problemas que tuvo, pero fue un hombre de Dios. Dice: porque quiero hacer misericordia con la casa. Dice: por amor a Jonatán. Y lo hicieron traer a Mefiboset. Lo hicieron traer delante de la presencia del Señor. Y Mefiboset, en su condición de que no era un don nadie, obviamente que era era nieto del rey Saúl, pero en ese entonces ya no, la dinastía del rey Saúl había terminado, ya no tenía nada, estaba ya paralítico, estaba en la ciudad del olvido, me imagino que todo deprimido, triste, y dice la Biblia que llegó, que lo mandaron llamar ante la presencia del rey. Y llegó temeroso delante de la presencia del rey. Quizás a lo mejor pensaba que lo iba a matar el rey David. Pero dice, cuando llegó delante de la presencia del rey David, que le preguntó: ¿eres tú, Mefiboset, el hijo de Jonatán? Y le contestó: a su servicio, majestad. Dice que le dijo el rey David: desde hoy entonces vas a comer a mi mesa. Gloria a Dios. Y le dijo: vas a vivir en mi palacio. Fíjense, hermanos, la misericordia de este rey, que tipifica a lo que es el Señor. A nosotros, los cuales éramos unos donadies, estábamos en el olvido, ¿quiénes éramos nosotros? No merecíamos la salvación solamente era para el pueblo de Israel, pero Él en su misericordia, en su amor, vino y extendió su misericordia para cada uno de nosotros. Y le dijo a Mefiboset: desde hoy vas a comer en mi mesa, todos los días. Y le dijo a Siba, y le dijo: y a ti, tú vas a trabajar todas las tierras que le pertenecían a Saúl, se las voy a dar a Mefiboset, y tú las vas a trabajar, tú y tus hijos y tus criados. Qué bendición, ¿verdad? Amén. Qué bendición. Pero ahora, hermanos, en este momento, en este lapso de la vida del rey David, lo encontramos en un lapso de su vida de decadencia, de problemas, de tribulaciones, de pruebas, de luchas, y se topa con esta escena en su vida, en el cual llega este hombre, Siba, llega con un montón de panes, de frutas, y Siba ve la oportunidad de poder decir: ¿sabes qué? Aquí tengo la oportunidad yo de poder hacerme de algo. Aquí veo como que este hombre se la tramó y dice: voy a llevarle esta comida, voy a llevarle estos panes al rey de la cosecha de las tierras de su amo Mefiboset. Andaba saludando con sombrero ajeno. Siba. ¿Cuántas veces saludan con sombrero ajeno, hermanos? Por si no saben lo que es saludar con sombrero ajeno, después del servicio pregúntenme, le digo.
Pero andaba, hermanos, aquí llevando lo que no era de él, era de su amo Mefiboset, y fue ante la presencia del rey. Y dice, el versículo 2 dice, y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. En la antigüedad, cuando se presentaba algo así, hermanos, obviamente que quería decir, ¿sabes qué? Esto es para usted, rey. Pero esto fue era una forma de decirlo en la antigüedad. Siba llegó con lo que era de Mefiboset, de la cosecha, de lo que él trabajaba con sus criados, con sus hijos, y llegó y cortó, ¿verdad? una buena cosecha, llenó los asnas, los burros, y llegó al encuentro donde iba el rey David, y le dijo, aquí está mi señor, esto es para usted. Es tuyo, mira, te lo traje para ti. Y luego vemos en el versículo siguiente que dice, y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Refiriéndose a Mefiboset. Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Dice que hay mentiras, hay de mentiras a mentiras. Hay unas mentiras que se pueden creer, hermanos. Que a lo mejor usted de repente era muy mentiroso. ¿Cuántos se quedan mentirosos? No levante la mano porque... Pero si usted en la vida fue mentiroso, fue una de sus defectos que tenía. De repente uno se aventaba unas mentiras medias blancas, como dice la gente, y como que sí, pues sí se pasan una que otra mentira. No, pues esa sí se cree. De verdad que sí, pues sí es creíble. Y si era bien bueno para echar mentiras, pues se la creía. Obviamente que después de que agarraba una buena fama de que era muy mentiroso, pues ya no se la creían. No, ese no se nada, que le vas a creer, soy mentiroso, no le creas nada. Pero al principio, cuando la gente no lo conoce y usted empieza a decir mentiras o echaba mentiras, pues se las creían. Pero hay unas mentiras que son un poco difíciles de creer. ¿Sí? Unas mentiras que son difíciles de creer. Mire, en el rancho donde yo soy, allá en México, hay varias gente bien mentirosa. Y yo pienso que todos podemos, en todos los ranchos, hay, y se conocen esa gente que tú dices, ¿sabes qué? No, fulano de tal, no, ese sí es mentiroso, no le creas nada de eso. Todo lo que dice, no lo creas nada. En el rancho donde yo soy, hay para gente muy mentirosa. Y no voy a mencionar nombres porque están grabando, ¿verdad? Pero me acuerdo de una historia que es verdadera, de un tío que yo tengo, que se contaba con un hombre que era, pero bien mentiroso. Y entonces este hombre, pues cada vez que contaba sus historias, lo dejaban que contara sus historias, y pues la gente se ría, y pues ahí para no estar bien, pues le llevaban la corriente, porque sabían que era muy mentiroso. Pero dice que en la ocasión se aventó una mentira que era pero una mentira. Y dice que mi tío le dijo, no, mencionó su nombre, y dijo, no, esa no te la creo, esa no te la voy a creer, esa no es. Esto es lo que está diciendo aquí Siba, hermanos, era difícil de creer. ¿Saben por qué? Porque Mefiboset era lisiado, era paralítico. No podía moverse fácilmente, dependía de la gente para que lo moviera.
para que anduviera con él. En aquel entonces no había la tecnología que hay hoy, no había silla de ruedas, no había, pues a lo mejor había muletas, pero hechas a mano, ¿verdad? No sé, quizás en la cama lo ponían, lo llevaban en una cama, o me imagino de diferentes formas, pero no había la tecnología que había hoy. Entonces, primero es que el hombre era paralítico, dependía de la gente para que lo moviera. Segundo era que Absalón, el hijo del rey David, ya era rey, ya se había proclamado rey, y tenía mucha gente que estaba con él, un ejército grande que estaba con él, y mucha gente lo apoyaba. El tercero era que conociendo, hermanos, hasta ahora lo que se conocía de este hombre, parece ser que era un hombre temeroso de Dios, parece ser que un hombre con una buena ética, si se puede decir, una buena persona. Entonces, viendo las circunstancias que habían alrededor de Mefiboset, era básicamente imposible que Mefiboset fuera o quisiera ser rey. Pero aquí está este hombre. Aquí está este hombre expresando estas palabras acerca de Mefiboset, su amo. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros, yo le he dicho anteriormente, nosotros a veces, ¿saben qué? Mucha gente le sirve a Dios por conveniencia. Mucha gente le sirve a Dios por los beneficios quizás que ha obtenido, o que quiere obtener, o que está obteniendo. Pero una vez que quizás los beneficios que él ha tenido o está teniendo se le pueden ir de la mano, como que ya no muy bien, ya como que, pues ya que tengo aquí, yo no tengo nada de ganancia, ¿qué puedo ganar de aquí? ¿Qué puedo ganar de esta partida? Y ya no le quieren servir a Dios. ¿Cuánta gente, le he dicho, le sirve a Dios solamente porque quiere un milagro? ¿Cuánta gente le sirve a Dios porque, por muchas razones, quizás o por varias razones, porque está aquí, porque quizás le gusta la hija de un hermano por ahí, y dice, no, pues no, me caso con ella, o estoy aquí porque me gusta tal muchacha, o me gusta tal muchacho, etc. Este hombre parece ser, hermanos, este hombre parece ser que en su corazón solamente había el hecho de poder tener algún tipo de beneficio, algún tipo de partida para poder servirle al rey. Recuerden que uno de los mandamientos que le dio el rey David a Siba, le dijo, tú, tus hijos y tus criados le van a servir, van a trabajar para Mefiboset. Esa fue la orden que le dio el rey a este hombre. Pero este hombre, no contento, hermanos, no contento quizás con lo que él tenía, él quería de una forma u otra sobresalir y llegar a más, tener esa avaricia, tenía esa avaricia dentro de su corazón, de poder querer tener más. Y encontró la oportunidad de poder obtenerla. ¿Y sabe qué? Lo feo también de esto, la parte fea de esta historia, es que fue a costillas de su hermano, fue a costillas de su amo, Mefiboset. ¿Sí ve el corazón de la gente? El corazón de la gente cuando no tiene a Dios, un corazón cuando se encuentra apartado de Dios, apartado del Señor y que no quiere nada con Dios y que siempre está, ¿verdad?, a la ofensiva, como que siempre pone una barrera a lo que es la palabra de Dios, su corazón no es bueno, hermanos. Dice la palabra de Dios, con dificultades se va a salvar el justo. Ahora se imaginan los impíos, hermanos. Nosotros con dificultad, nosotros con problemas, nosotros con pruebas, con luchas, que batallamos de ello porque nuestro corazón continuamente, nuestra carne nos traiciona, siempre nos quiere jalarnos para donde no debe de ir.
Pero aquí estamos. Pero aquí estamos luchando. Luchando contra nuestra carne, luchando contra cualquier cosa, con todos los problemas, las pruebas, las luchas, las tentaciones que se nos presentan en nuestra vida. Pero aquí estamos. Ahora se imagina aquel corazón, aquella gente que siempre apueste, siempre pone una barrera y siempre rechaza lo de Dios. No tiene un corazón recto delante de Dios. No tiene un corazón bueno. Y la Biblia dice que por los frutos nos vamos a dar a conocer. Y este hombre no se tentó el corazón para poder engañar, para poder inventar una historia así, y así, hermanos, poder obtener un beneficio, poder obtener riquezas, poder obtener tierras. Y no nos importa a quien tengamos que dañar o a quien le tengamos que hacer daño. Qué triste, ¿verdad que sí? Qué triste. ¿Sabe qué? Por eso es que nosotros a veces vivimos en las sociedades que vivimos. Es porque la gente vive alejada de Dios. La gente no quiere someterse, no quiere escuchar la voluntad, la palabra de Dios. Por eso tenemos sociedades caídas. Vivimos en una sociedad, vivimos en sociedades, hermanos, caídas, en lo cual abunda el engaño, en lo cual abunda el robo, en lo cual abunda los homicidios, en lo cual abunda todo tipo de maldad. Por la gente caída, por la gente que se encuentra apartada del Señor. Pero denos cuenta que cuando hay una sociedad, cuando hay un pueblo, cuando hay una nación que se encuentra, hermanos, que se encuentran acercados, que se encuentran cerca de la presencia de Dios, cerca de Dios, obedeciendo, donde hay gente que le sirve a Dios, donde hay un pueblo de Dios, siempre abunda la gracia, siempre abunda el favor de Dios. Los ejemplos ustedes ya los conocen, ejemplos que están a nuestros ojos. La mayoría de aquí somos quizás de México, los que estamos aquí. Dense cuenta cómo están nuestros países en la decadencia, por la maldad, por el pecado. Y le dijo, entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: Rey, Señor mío, haya yo gracia delante de ti. Aquí es interesante la respuesta del rey David. ¿Saben que muchas de las veces nosotros nos dejamos guiar por nuestro pensamiento? Nosotros nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos. Y siempre, hermanos, ahora vamos a ponernos vamos a ponernos en los zapatos del rey David. El rey David estaba pasando por una situación difícil. Su hijo lo quería matar, le habían quitado el reino, estaba huyendo, y entonces viene este hombre y le platica y le dice, y le trae lo que le trae, y le dice esta historia. Yo pienso que también nosotros no lo hubiéramos creído. Dadas las circunstancias que varias gente ya lo había traicionado, su hijo mismo lo había traicionado, parte de su ejército lo había traicionado, el hombre se encontraba en problemas, el hombre se encontraba angustiado, el hombre se encontraba triste, no hallaba qué hacer el hombre. Y viene esta otra historia, y viene esta otra escena en su vida, y él obviamente se la cree. ¿Sabe qué? Nosotros a veces también nos pasa lo mismo.
Porque no vamos a justificar o no vamos a tampoco aquí a echarle, vayas a crucificar al rey David porque, oye, ¿para qué te la creíste, hombre? ¿Cómo te creíste esa, hombre? ¿Cómo te creíste esa mentira? No, hermanos. También a nosotros a veces nos pasa, si se da cuenta. Nosotros somos bien fáciles para poder juzgar. Somos bien fáciles para poder, en el instante que está pasando algo, un problema, una circunstancia difícil en nuestra vida, al instante nuestro pensamiento nos traiciona. Y de volada empieza a maquilar nuestra mente, nuestro corazón. Oye, mi esposa me dijo esto, se me hace que no me quiere. Mi esposa me hizo esto, se me hace que no. O sea lo que sea, cuando empiezan las circunstancias, empieza nuestra mente a maquinar. Y muchas de las veces no es como nosotros estamos pensando, hermanos. Si se dan cuenta, y usted puede testificar que muchas de las veces no es lo que nosotros estamos pensando. Es simplemente que nuestra mente, el enemigo empieza a trabajar en nuestra mente y empieza a meternos cosas en nuestra mente. Es que mi hija hizo esto. Se me hace que ya se fue con el novio. O se me hace que, no sé. En el trabajo, de repente por alguien le hizo algo, o algo pasó algo. No, se me hace que no. No. Se me hace que le caigo mal. O le caigo gorda. O le caigo gordo, como dice uno. Y el pastor de repente no lo saludó. Y se me hace que el pastor no más con su grupito. Pero así empieza a trabajar nuestra mente. Nuestra mente, el enemigo empieza a meternos cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando no es así. A lo mejor algunas veces sí es así, pero muchas de las veces no es así, hermanos. Yo muchas veces le he dicho anterior, en veces a mí se me pasan las cosas, y en veces hay cosas que yo tengo que hacer y no las hago, ¿sabe por qué? Porque se me pasa. Se me pasa. En veces de repente digo algo que digo, dije algo, no debería decir esto, y fallé. Al instante digo, no, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿saben qué? En veces cometemos errores también. Pero no deje que el enemigo pueda, a través de su mente, en este caso, que haga cosas o que piense cosas que no son. ¿Y saben qué? Y más cuando se trata de un hermano tuyo. Más cuando se trata de un hermano tuyo, de una persona que está dentro, cerca de ti, una persona que vive cerca de ti, una persona la cual está aquí en la iglesia. Muchas veces no es así como a veces pensamos, hermanos. Pero el rey David, dadas las circunstancias en las cuales estaba, como dice uno, se la comió toda. ¿Y saben qué? Otra de las cosas las cuales saben también lo que nos pasa a nosotros, que a veces solamente juzgamos lo que le decía, lo que ve nuestros ojos, lo que nos dijeron, y en veces no damos, o en veces en nuestro corazón no se nos pone el poder conocer la otra cara de la moneda. Y somos muy dados a poder al instante juzgar solamente lo que nos están diciendo, pero no conocemos la historia, no conocemos lo que la otra persona tiene que decir. Por eso no es bueno juzgar así. Siempre, hermanos, que hay dos personas envueltas en una situación, siempre debemos de conocer la historia de cada persona para poder tomar o poder poner o dar un consejo o hacer un buen juicio. Pero debemos conocer las dos caras de la moneda. ¿Cuántas veces a uno le han dicho un montón de cosas? ¿No te fijaste? No, mira, es que lo que pasa es que este hermano, esta hermana, no, es que aquella persona no sé qué hizo esto y esto otro. Pero o sea, no, hombre, qué mala persona. No, hombre, no. Pero es que no conoces lo que la persona está pasando. No conoces lo que la persona vivió. Muchas veces nosotros somos muy dados a juzgar lo que está pasando en otras partes del mundo. ¿Se dan cuenta? No, hombre, allá en Argentina, ese presidente, no, ahora que entró, no, hombre, otro Trump, igualito. No, hombre, esos argentinos, yo no sé para qué protestan. No, es que lo que pasa es que mira nomás esta gente allí, no tiene nada que hacer.
No, es que lo que pasa, no, es que ese presidente es pero bien malo. Habrá otros países que nosotros no conocemos, no tenemos ni idea cómo se manejan las cosas, pero estamos allí, hermanos. No, es que nosotros no conocemos. Pregúntale a alguien que está viviendo allí, pregúntale a alguien que ha pasado, que está viviendo lo que está pasando, para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Oh, entonces sí. Entonces sí. Yo le he dicho muchas veces, ¿de cuántos de nosotros nos decían que viviendo aquí en Estados Unidos iban a barrer dólares? ¿Verdad que sí? Nos decían, no, me vente para Estados Unidos. No, Estados Unidos, no, allá barres los dólares. Allá, no, en los árboles salen, ahí están, levanta así. ¿Verdad que sí? Pero no nos dijeron que cuando uno viene para acá, ¿verdad? Tienes que vivir en cajones. Son cajones, las trailers son cajones, hermanos. Son cajas, ¿verdad? Y son casas de ladrillo, de mosaico, todo. Y acá llegamos acá. No nos dijeron que teníamos que venir acá a trabajar en los campos. No nos dijeron eso. Muchas veces no nos dijeron que el hombre tenías que vivir como 10 personas en un cuarto. Es que solamente nos cuentan el lado bonito de la historia, pero no se cuentan el otro lado. Sí, hay cosas muy buenas aquí en Estados Unidos, sí las hay, hermanos. Pero otras cosas que no son tan buenas. Y para ganar los dólares así, para barrerlos, son difíciles. Muy difíciles. Entonces, David en su tribulación, en su prueba, en su lucha, ya voy a terminar la historia, hermanos. David en su tribulación, en su prueba, atribulado, todo angustiado. Por eso es bueno a veces hacer juicios cuando uno se encuentra, hermanos, todo atribulado. Cuando uno se encuentra todo triste, todo así, en lo más bajo. No es bueno en veces. ¿Sabe por qué? Porque uno tiende a juzgar las cosas de una forma incorrecta. Es bueno tomar un juicio, es bueno tomar una decisión cuando estamos pero bien. Cuando uno ha dormido bien, mejor duerma. Porque uno duerme bien, hermano, se siente uno como un perro, ¿verdad? Uno se siente que, ¡ay, Señor! ¡Oh! ¿Qué le dijo el Señor cuando llegó con Elías y que le llevó de comer y todo? Que le dijo, toma esta torta, esta agua y duérmete. A dormir, órale. Es que a veces se necesita estar pero bien, hermanos, bien despiertos, se necesita estar pero bien, pues comido, si se puede decir, bien dormido, así que descansó bien para tomar una buena decisión. Cuando quiera alegar con su esposo, con su esposa, de repente por ahí que se le presente y que no haya dormido, mejor duérmase. Es que no, hermanos, es que cuando uno se encuentra que no durmió y que se encuentra uno cansado, uno se encuentra con un genio, ¿verdad que sí? ¿No se le ha presentado así la situación que de repente uno no ha dormido? No, hombre. Y uno se encuentra aquí que no, hombre, sin fuerzas. Todo con sueño, y de repente por ahí el esposo mujer, que no sé qué, es que ahorita no me hables, mañana arreglamos las cosas. Porque no, cuando uno se encuentra todo problemático, todo con un montón de problemas, así todo angustiado, todo sin dormir, todo, no, hermanos, no piensa bien, uno no hace bien las cosas. Uno no dice lo que uno tiene que decir, o lo que dice no lo dice bien. Así se encontraba David. Sin comer, triste porque todo el ejército, parte de su ejército lo había traicionado, su gente cercana a usted lo había traicionado, se encontraba con hambre, se encontraba en el caloronazo, en el desierto, caminando con todo un montón de gente que iba a comer con sus hijos, sus mujeres. No era prudente, no fue prudente tomar una decisión en esos instantes, y menos, hermanos, solamente conociendo el lado, más un lado de la historia. No. Le dice entonces el rey, dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Rápido tomó juicio, rápido tomó la decisión. Ya que todo lo que sea de Mefiboset, ¿sabes qué? Es tuyo. No, hombre, tú sí me quieres. No, hombre, tú sí. No, ya ves, no, tú sí eres fiel. No, hombre, tú. Si fueran todos como tú, Siba.
No, hombre, tú sí, la verdad. No, aquellos son los traidores. Ese Mefiboset ni porque le ayudé, ni porque comió a mi mesa malagradecido. No le hubiera ayudado, mejor lo hubiera dejado allá en la ciudad del olvido. ¿Y ves cómo me pagó? No, ahora sí. Todo lo que era de él te lo doy a ti. Tú sí va. Vente. Vámonos. Olvídese. Traidores. Ese traidor, cuando llegue, a ver lo que le va a pasar. Y respondió, sí, va inclinándose. Le dice la gente hipócrita. La gente que en veces tiene en su corazón, ¿verdad? Dice, en veces caras vemos, corazones no sabemos. Y dice que Siba le contestó, oh rey, señor mío, hallé gracia yo delante de ti. Lo que tramó, me parece ser que le dio resultado, hermanos, a este hombre. Le quiero leer estos últimos versículos y termino. Dice 2 Samuel 19, 24 al 30. 2 Samuel 19, 24 al 30. Capítulo 19, versículo 24 al 30, dice la palabra del Señor. También Mefiboset, hijo de Saúl, cuando ya el rey regresó, cuando ya mataron a Absalón, ya toda la gente se convenció de que el rey David pues seguía siendo rey, y era el rey que había escogido el Señor, y el rey David ya iba de regreso y regresó a Jerusalén. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos. Dice, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. No sabemos cuánto tiempo duró David exiliado, pero vamos a poner un mes. O sea, este hombre no se bañó, no se cortó la barba, andaba todo sucio, en señal de duelo por lo que le había pasado al rey David. Todos aquellos que son fieles, todos aquellos hermanos que son fieles a la iglesia, que son fieles al servicio al Señor, donde Dios los ha plantado, siempre que le pasa lo que le pasa digamos al pastor, a uno de los líderes, los ancianos de la iglesia, se van a doler, se van a sentir y van a estar ahí, hermanos, angustiados. Hombre, ¿qué le pasó al pastor? No, orar por él. Pero no, de repente encontramos a la gente de la iglesia, el pastor, déjalo, era un pecador, que se vaya. A un anciano por algo de la iglesia, no, pues yo sabía que ese hermano no era bueno, yo sabía que se pierda, déjalo. Este hombre le estaba doliendo, le dolía lo que le había pasado al rey David, había dentro de su corazón dolor. Eso debe de haber dentro de tus corazones cuando de repente alguien de nuestros hermanos está pasando por alguna prueba, ya no quiere venir a la iglesia. Eso debe de haber dentro de nuestros corazones, hermanos. Pero lo he dicho muchas veces nos encontramos dentro de la iglesia y de repente alguien ya no viene a la iglesia. Déjalo que se pierda, déjalo. Ni le llamamos, ni lo visitamos, ni oramos por él, no, nada. Solamente ya no viene, pues, con que vaya yo. No, pero es que el hermano se va a perder, déjalo que se pierda, con que me salve yo. Y somos tan hipócritas, hermanos, somos tan, ¿cómo se dice la palabra? ¿Ah? Egoístas, que solamente velamos por lo nuestro. Este hombre estaba todo allá, quizás en un rincón ahí en el palacio, no sé dónde se encontraba, pero dice que se encontraba todo, hermanos, en señal de duelo, que no se bañó, que andaba todo sucio, andaba con la barba, no se cortó la barba. Hasta el día que el rey volvió en paz. El 25 dice, luego que vino él a Jerusalén, el rey David, Mefiboset, luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no
no fuiste conmigo? O sea, cuando huyó David. Y él respondió, Mefiboset, rey, señor mío, mi siervo me engañó. ¿Quién lo engañó? Siba. Pues tu siervo había dicho, o sea, Mefiboset, le había dicho a Siba, prepárame a un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo. Él, Mefiboset, dependía de Siba, de los criados, de su gente que estaba allá alrededor de él, pero principalmente de Siba, porque él era el principal. Pero él, Siba, ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. ¿Sabes qué? Le dijo Mefiboset, ¿ya conoces mi lado de la historia? ¿Ya conoces lo que pasó? Este hombre me engañó, me calumnió delante de ti, pero ¿sabes qué? Haz lo que tú tengas, lo que más tú creas que sea conveniente para hacer. Ahora que conoces la historia, ahora que conoces los dos lados de la historia, tú decides lo que tengas que decidir. Tú eres el rey. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿viste cómo le contestó David? ¿Para qué? ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. El rey David como que se hizo un poquito más, como que quiso, ¿verdad?, cortar, o quiso ya no darle las tierras a Siba, pero todavía, dando la situación, todavía se encontraba un poquito sin dormir, todavía se encontraba atribulado, angustiado. Y ¿sabes qué? Bueno, ni hablar. A los dos. Para ti, que se las divida. La mitad para ti y la mitad para Siba. Y dice la contestación de Mefiboset. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas. Dice, déjaselas todas. Le dijo Mefiboset al rey, yo no las quiero, rey, dáselas. Dale todo, dale más hasta de lo tuyo si quieres. Dale, yo no las quiero, dáselas todas. Pues que a mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Le dijo, a mí lo único que me importa, oh rey, es que llegaste con bien. Le dijo, si tú estás bien, rey, si tú estás bien, a mí lo demás no me importa. Si me las diste, dáselas cosas que yo me las quiero, dáselas todas a él. Este hombre le servía a Dios, le servía al rey, no por lo que el rey le daba. Este hombre le servía al rey porque él reconocía, porque él de su propia voluntad reconocía la autoridad del rey David, porque él amaba al rey David, porque él quería estar allí nomás al servicio del rey David. Todo lo demás, lo que le dio era de más, estaba de más. A él lo único que le importaba era el bienestar del rey David. Y a pesar de que lo que hizo, la decisión que tomó el rey David, lo que Siba le dijo, y ahora lo que le estaba diciendo al rey David, el Siba le dijo, yo no quiero cosas materiales, le dijo. Yo no quiero eso material. A mí nomás lo que me importa es estar a tu lado, rey. Lo único que me importa es que tú estás bien. Lo demás, dáselo todo a él. ¿Cuántos de nosotros nos importa realmente, hermanos, más las cosas de este mundo? ¿Y cuántos de nosotros a veces nos importa nomás y le servimos a Dios por conveniencia? Pero no le servimos a Dios realmente porque amamos a Dios.
Porque realmente lo único que nos importa es estar en la presencia de Dios, es obedecer a Dios, es caminar con Dios. Y con esto voy a terminar. Esa historia termina aquí y ya no dice nada más. Ya no sabemos qué pasó. Ya no sabemos si después de que le contestó esto a Mefibosét al rey, no sabemos qué reacción tuvo el rey David, porque ya la Biblia ya no menciona nada más. Y yo me preguntaba, Señor, pero ¿por qué ya no menciona más esto? ¿Qué pasó? Y donde Dios guarda silencio, pues guarda silencio y no hay nada más que decir, hermanos. ¿Sabes lo que creo? Lo que creo es que simplemente el Señor nos pone estas historias para poder darnos a conocer, a entender que como humanos, primero, el lado humano de Siba es el lado caído, es el lado perverso, es el lado que lo cual no se tienta el corazón la gente para poder robar, para poder matar al prójimo, para poder hacerle daño a la sociedad. No le importa. Y tenemos al lado del rey David, en el cual fue un siervo de parte de Dios, un siervo en el cual estaba pasando tribulación, pruebas y luchas, pero también un lado imperfecto del ser humano. ¿Eh? Un lado imperfecto del ser humano, que el ser humano comete errores. Comete errores. Y en veces, ¿sabe qué? Y en veces cuando realmente conocemos que necesitamos corregir lo que nosotros acabamos de hacer o lo que acabamos de decidir, en veces no tenemos la capacidad de corregir. ¿Sí ven? No podemos, y en veces aunque ya se nos mostró qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que debemos de decidir, no tenemos la capacidad. Aún así, nuestro lado humano. Gloria a Dios. Aleluya. Pero también tenemos que el lado de Mefibosét. Un hombre del cual lo único que le importaba era agradar al rey. Y todo lo demás no le importaba. Sí, comía la mesa del rey, aunque no era hijo de él. Me imagino que estaba, pero bien agradecido por eso. Contento. Comía la mesa del rey. Recuerden, hermanos, que en ese entonces era una realeza. Y solamente la gente real, la gente de sangre azul, se sentaba a la mesa con el rey. Mefibosét no era parte de la realeza. Y era, hermanos, contento, agradecido de que le dieran parte a la mesa del rey. Él, a pesar de lo que le pasó, hermanos, estaba lisiado. Él no tuvo la culpa de que estuviera lisiado. Fueron los errores de otras personas, de sus familiares, de su papá. Él se encontraba viviendo en el palacio del rey. Y nuevamente le repito, lo único que le importaba era que el rey estaba sano. Si ve que con un corazón que se encuentra cerca de la presencia de Dios, es un corazón obediente, es un corazón, una vida no rebelde, una vida en la cual tiene amor con la gente, tiene amor con Dios y amor con la gente. Le dijo, no, Señor, no me importa. A mí lo único que me importa es que tú llegaste conmigo. Dale las tierras, esas tierras que tú me diste, dáselas todas a él. Que se las traje. Dáselas, Señor, dáselas. Yo solo estoy contento de que tú llegaste conmigo. La vida de Mefibosét, una vida ejemplar. ¿Saben qué? En vez de nosotros tenemos que pasar, no sabemos si Mefibosét, el hecho de todo lo que él tuvo que pasar, tenía un corazón recto, un corazón agradable delante de Dios, podemos decirlo así, por todo lo que tuvo que pasar.
Le repito, muchas veces nosotros tenemos que pasar por momentos bien difíciles en la vida para poder aprender. Y que su rostro, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra, porque a través de tu palabra tú nos hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, en esta hora permite que podamos aprender de la vida más que nada de Mefiboset en esta historia. Que podamos tener ese corazón en el cual lo único que nos importe es poder estar al lado tuyo y poder saber de que tú estás contento, de que tú estás contento con nuestras vidas, de que tú te agradas de nosotros. Que podamos reconocer y saber que lo único que importa, Señor, es vivir, estar bajo tu presencia, estar bajo tu cuidado, estar comiendo a la mesa del Rey. Y que cuando por alguna razón u otra las circunstancias de la vida nos han alejado de tu presencia, nos han alejado de tu mesa, de tu palacio, cuando nuevamente podamos estar cerca, que podamos estar contentos, alegres de que nuevamente estamos cerca de ti. Gloria al Señor. Si hay una persona que necesite oración, que necesite reconciliarse con el Señor, que necesite entregarse al Señor, aquí está el Señor. Aleluya. Te adoramos en esta hora. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Permite que estas historias, permite que lo que está escrito aquí en tu palabra lo podamos atesorar en nuestra vida, en nuestro corazón. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Le voy a dar la parte al hermano Arder para que pueda dar los anuncios. Gloria al Señor. Hermanos, sigamos adelante en el Señor, porque Cristo viene.